Lo que estoy por contarte va a cambiar la forma en que miraste lo que pasó en Australia. Y si ya tenías dudas sobre Franco Colapinto y sobre Alpine después del primer Gran Premio, quédate, porque lo que viene en este video te va a dar argumentos de sobra para pensar diferente. Hay algo que casi nadie está diciendo bien. Hay una capa de análisis que se perdió entre los titulares rápidos, las críticas fáciles y los que ya sentenciaron al equipo y al piloto después de una sola carrera en un solo circuito. Y esa capa cambia por completo la lectura del presente y del futuro de este proyecto. Este video no es para vender ilusión barata. No vengo a decirte que todo está bien cuando no lo está. Vengo a explicarte, con argumentos, con lógica y con declaraciones reales de la gente que está adentro, por qué lo que viste en Melbourne fue una tormenta perfecta de factores en contra, y por qué todavía no viste una sola vuelta limpia del verdadero Franco Colapinto en el verdadero Alpine 2026. Si eso te interesa, suscríbete a Mundo Colapinto ahora, activa la campanita y deja el like. Y si ya sos parte de la familia, sabés que acá no hacemos las cosas a medias. Quédate, porque esto se pone muy interesante. Arrancamos. Seamos honestos. Después de Australia, mucha gente abrió la boca demasiado rápido. Titulares, análisis express, conclusiones en caliente, Alpine hundida, Colapinto decepcionante, el proyecto 2026 en problemas. Y todo eso construido sobre la base de una sola carrera, en un solo circuito, bajo un reglamento que tiene exactamente un gran premio de rodaje. ¿Alguien se acordó de preguntar qué tipo de circuito es Melbourne para este nuevo reglamento antes de sentenciar? ¿Alguien se tomó el trabajo de entender por qué Alpine no podía mostrar su nivel real ahí? ¿Alguien preguntó qué dijo el propio Colapinto antes de China? Yo sí, y lo que encontré cambia bastante las cosas, porque hay algo que el ruido del análisis rápido no deja ver, y es esto: cuando todo es nuevo, cuando los motores son nuevos, cuando la aerodinámica es nueva, cuando los mapas de energía son nuevos, cuando hasta los procedimientos de largada son nuevos, una sola carrera no dice casi nada. Dice algo, claro, pero no dice todo, y usarla como vara definitiva para medir el potencial de un equipo o de un piloto es directamente un error de análisis. El propio Franco lo dijo. Antes de China, hablando con total claridad, sin excusas, sin llorar, dijo que todo es nuevo, que cada vuelta y cada sesión ayudan a entender distintas cosas del coche, que haber terminado con ambos autos fue positivo porque obtuvieron muchos datos, y que queda mucho por aprender todavía. Eso no suena a piloto que se está quejando, suena a piloto que entiende en qué fase está el proyecto y que está trabajando desde ahí. Y Alpine lo respaldó. En su previa oficial para el Gran Premio de China, el equipo dijo que Franco y Gasly van a seguir empujando a la 5.2.6 mientras continúan aprendiendo cómo maximizarlo bajo el nuevo reglamento. No es resignación, es proceso, es la fase real en la que está este proyecto. Pero ojo, porque acá viene el primer punto que quiero que te lleves muy grabado. El hecho de que Alpine reconozca que sigue aprendiendo no significa que esté perdido. Y significa exactamente lo contrario. Significa que el equipo sabe dónde está parado. Y cuando sabes dónde estás parado, sabes hacia dónde avanzar. Hay una diferencia enorme entre un equipo que no entiende qué le pasa y un equipo que ya identificó el problema. Una diferencia enorme. Y Alpine está en el segundo grupo. ¿Cómo lo sé? Porque Steve Nielsen lo admitió, con nombre y apellido, sin rodeos, como hace la gente que realmente trabaja en serio. Alpine detectó un problema aerodinámico en el alerón delantero que genera subviraje en curvas rápidas. Eso significa que en curvas de alta velocidad, el tren delantero no carga lo suficiente. El auto gira menos de lo que Franco necesita y eso obliga a corregir, a levantar, a perder confianza. En un auto que encima tiene que gestionar energía, perder esa confianza delantera te complica todo el resto de la vuelta. ¿Y dónde está esa solución? No en China. Nielsen fue claro en eso también. Las piezas que necesitan para corregir eso apuntan a Japón, y eso hay que entenderlo como lo que es, una línea de tiempo real, no indefinida, no vaga, Japón. Pero antes de llegar a Japón, quédate un segundo conmigo porque hay algo más que casi nadie está contando sobre Australia. Melbourne no era el circuito. Era el peor circuito posible para lo que le pasa a Alpine ahora mismo. Y acá necesito que te quedes conmigo un par de minutos, porque esta parte es técnica, pero es clave para entender todo lo que viene después. Los autos 2026 dependen muchísimo de la parte eléctrica,
La batería se carga principalmente cuando el piloto frena fuerte. Aussie Albert Park tiene pocas zonas de frenada pesada y larga. Eso significa que la batería no se recargaba como el sistema necesita. Entonces, en ciertas partes de la vuelta, el auto llegaba con menos energía disponible, el piloto tenía que administrar más de lo normal. Y eso se nota. Se nota en tiempos, se nota en ritmo, se nota en todo. Ahora súmale a eso el problema propio de Alpine en curvas rápidas. Súmale que todavía no hay piezas para corregirlo. Y súmale además la sanción que le destruyó la carrera a Colapinto antes de salir. ¿Ves la tormenta? Problema del reglamento general. Más problema específico del auto, más sanción ajena al piloto. Las tres cosas juntas, en el mismo fin de semana, en el peor circuito del calendario para la debilidad más grande de ese auto. Eso es lo que fue Melbourne para Franco. Y con todo eso encima, ¿qué hizo Colapinto? Terminó la carrera, juntó datos y metió dos acciones en pista que todavía me impresionan cuando las repaso. Una, esa salvada con Lawson al inicio, metiéndose por un hueco que no existía entre otro auto y el muro de boxes. Una acción de reflejos puros, de decisión instantánea, de piloto que en una fracción de segundo elige el camino correcto, en lugar de frenar y esperar el impacto. Y no lo digo solo yo. Alpine lo agradeció de manera muy específica porque, según lo que publicaron, no tenían suficientes piezas. Que Franco haya salvado el auto ahí fue literalmente darle al equipo la capacidad de seguir corriendo y seguir juntando información. ¿Eso lo contó alguien en los análisis del lunes? ¿Alguien dijo que Franco le salvó el fin de semana al equipo con esa maniobra? Casi nadie. Pero si algo similar hubiera sido culpa suya, lo habríamos escuchado durante semanas. Esa es la realidad del tratamiento mediático que recibe este piloto. Y en Mundo Colapinto lo decimos sin anestesia. La segunda acción fue la defensa sobre Sainz. Limpia, agresiva, con los reflejos y la determinación de alguien que no baja los brazos aunque todo esté torcido desde antes de la primera curva. No era su carrera. El resultado no iba a ser bueno de ninguna manera. Y aún así compitió. Aún así defendió. Eso es lo que define a un piloto. No el fin de semana donde todo sale redondo. Lo que define a un piloto es cómo responde cuando el contexto juega en contra. Y Franco respondió bien. Con mucho en contra, respondió bien. Ahora quiero que me digas algo en los comentarios. Quiero que me respondas esto con honestidad. Para vos, ¿Australia mostró un piloto que decepcionó o un piloto al que le arruinaron la carrera antes de empezar? Porque yo tengo muy claro lo que pienso, pero quiero leer tu versión. Sigamos. Antes de hablar de China, hay algo que quiero dejar muy claro sobre el contexto general de la Fórmula 1 2026. Porque hay gente que compara así a Alpine con los primeros de la parrilla y concluye que está muy lejos. Y yo entiendo esa impaciencia. La entiendo, pero no la comparto. ¿Sabes cuánto tiempo llevan los equipos de punta con este reglamento? Una carrera, una sola. Nadie tiene certeza sobre nadie. Nadie sabe todavía dónde está parado de verdad. Lo que vimos en Australia fue el primer párrafo de una historia muy larga. Y sacar conclusiones con el primer párrafo es como cerrar el libro antes de leer la primera página entera. Nielsen lo dejó claro cuando habló de China. Dijo que en la única práctica libre del viernes, el equipo va a tener que priorizar despliegue de energía, recuperación de batería, comportamiento de neumáticos y unidad de potencia. 1 hora para todo eso, una sola hora. No va a haber tiempo para grandes comparaciones aerodinámicas ni para afinar detalle que en otra época llevarían todo un viernes. ¿Te das cuenta del panorama? Alpine llega a China todavía sin la pieza correctiva del alerón. Con una sola hora para trabajar, en un formato sprint que no perdona, y con un piloto que nunca corrió en Shanghái. Eso suena duro, lo sé, pero quiero que escuches la otra parte de esa historia, porque hay una otra parte y es importante. Franco ya vivió esto, subirse a un auto nuevo en un circuito desconocido, con poco tiempo para prepararse y con presión encima. Lo vivió en Williams, lo vivió cuando llegó al final de la temporada pasada, y tuvo que rendir en circunstancias mucho más difíciles que estas, sin pretemporada, sin haber estado en el desarrollo, sin conocer al equipo de la misma manera en que lo conoce ahora. Hoy la situación es distinta. Hoy Franco llegó a Alpine desde el principio del invierno, ayudó a desarrollar el auto, hizo los test, conoce la estructura, a los ingenieros, los procedimientos. Shanghái puede ser nuevo para él como trazado,
pero el proceso de adaptarse rápido a lo desconocido ya no le resulta extraño. Y encima, el propio Colapinto lo reconoció. Dijo que ya tuvo fines de semana sprint, con coches que casi no conocía, en situaciones incluso más complicadas que esta, y que eso le da herramientas para encarar China de una manera diferente a como podría haberla encarado alguien sin esa experiencia. Eso no es arrogancia, es conciencia de lo que uno tiene. Y es exactamente la actitud que necesita un piloto joven en un equipo que todavía está construyendo su base de conocimiento. Pero ojo, porque acá viene algo que para mí es uno de los puntos más subestimados de todo este análisis. Y es el motor. En la Fórmula 1 2026, la unidad de potencia no es solo el motor. Es la gestión de energía, el despliegue eléctrico, la recuperación bajo frenada, el software que coordina todo eso en tiempo real. Y entender cómo exprimir esa unidad de potencia en cada circuito, en cada configuración, en cada condición, es probablemente una de las tareas más complejas que tiene un piloto en esta nueva era. Colapinto lo dijo antes de China con toda claridad. Habló específicamente de la necesidad de adaptarse a la unidad de potencia y a la gestión de energía, no de la aerodinámica, no de la pista, del motor, de cómo coordinar todo eso en un fin de semana donde el tiempo de aprendizaje va a ser mínimo. Y ahí, justamente ahí, hay un dato que me parece importante para el futuro de Alpine. Mercedes, como fabricante de motores, tiene más unidades en pista que otros proveedores, más datos, más información cruzada entre todos sus equipos clientes. Eso puede no parecer gran cosa, pero en un contexto donde entender la unidad de potencia es todo, o tener acceso a más información compartida, puede marcar la diferencia en velocidad de aprendizaje. Y Alpine es uno de esos equipos. No estoy diciendo que Alpine va a remontar 10 posiciones en China por ese motivo. Estoy diciendo que hay razones técnicas concretas para creer que el equipo puede pegar un pequeño salto de comprensión de un gran premio al siguiente, y que ese salto puede verse en Shanghái. Además, Australia fue especialmente malo en términos de energía. La disponibilidad de carga para clasificación era limitada, porque el circuito no genera suficientes zonas de frenada intensa. China tiene otro perfil. La recuperación de energía debería ser más natural. Eso no arregla el alerón delantero, pero sí puede hacer que la brecha entre los que gestionan mejor y peor el motor sea un poco más chica. Y una brecha más chica puede ser suficiente para que Alpine aparezca en un lugar más parecido a donde realmente puede estar. No prometo maravillas, pero sí un panorama menos oscuro que el que pintó Melbourne. Y mientras tanto, Franco Colapinto va a seguir haciendo lo que sabe hacer. Aprender rápido, adaptarse, competir con lo que tiene y no rendirse antes de llegar a la primera curva. Quiero que me cuentes en los comentarios qué esperás de Franco en China. No lo que te gustaría, lo que realmente esperás. Porque este canal no es de los que viven en la fantasía. Bancamos a Franco con los pies en el suelo y los ojos abiertos. Y la opinión de la gente que nos sigue importa. Hay algo más que quiero decir antes de cerrar, y es algo que no dice casi nadie en el análisis de esta temporada. Todo el mundo habla de lo que Alpine necesita mejorar. Nadie habla de cuánto le costó a otros equipos llegar al nivel que tienen hoy. Red Bull tardó años en construir una identidad dominante. Mercedes tuvo que reinventarse varias veces. Ferrari todavía está tratando de entender cómo ser consistente. Los proyectos grandes en la Fórmula 1 no se construyen en un gran premio, se construyen en temporadas enteras de trabajo, errores, correcciones y acumulación de conocimiento. Alpine es un proyecto ambicioso con una base de trabajo seria. Tienen un motor que el canal considera una de las mejores unidades de potencia de la grilla. Tienen un piloto que demostró talento puro antes de tener el auto perfecto. Y tienen un problema localizado y una fecha concreta para empezar a corregirlo. ¿Eso garantiza éxito inmediato? No. Y nada en la F1 garantiza nada, pero sí es una base mucho más sólida de la que pintaron los análisis del lunes después de Australia. Y eso me lleva a la parte más importante de todo lo que quiero dejarte hoy. Todavía no viste a Franco Colapinto en un fin de semana limpio. Todavía no. Un fin de semana sin sanción, sin coche con el defecto más expuesto, sin el circuito más hostil del calendario para Alpine, sin el reglamento más verde de los últimos 20 años, todavía sin entender. Todavía no existe esa foto, y hasta que exista, cualquier juicio sobre lo que puede hacer este piloto y este equipo es incompleto. Es una lectura con información parcial,
sesgada y construida sobre un escenario excepcional. China va a ser otro escalón de aprendizaje. Un fin de semana donde Alpine va a tener que priorizar no elegir bien en qué gastar una hora de práctica y exprimir todo lo que saben sobre energía y neumáticos. No esperes la versión final del equipo, pero sí podés esperar un Alpine algo más integrado en la zona media. Y Japón, si se cumplen los plazos, puede ser el primer capítulo donde se empiece a ver la versión que Alpine tenía pensada para el año, con la pieza correctiva del alerón, con más rodaje encima, con más datos acumulados, con Franco ya rodando en circuitos que no sean completamente nuevos para él, con un reglamento que, como ya te conté en otros videos de este canal, también está siendo revisado por todos los equipos con propuestas de cambio sobre la mesa. Todo eso junto, en Japón, puede cambiar bastante la conversación, y yo voy a estar acá para contártelo, para analizarlo, para defenderlo cuando haga falta, y para ser honesto cuando sea necesario. Porque eso es lo que hacemos en Mundo Colapinto. No somos un canal de elogios vacíos ni de catastrofismo fácil. Somos un canal de análisis real, con pasión real, con una mirada propia y con una comunidad que piensa. Decime en los comentarios una cosa antes de irte, una sola. ¿Crees que Japón puede ser el primer gran premio donde finalmente veamos de qué es capaz el verdadero Alpine con Franco al volante? ¿O pensás que todavía hay que esperar más? Quiero leer tu respuesta porque en este canal la gente que nos sigue no es decoración, es parte de lo que construimos juntos. Si este video te dio algo nuevo, si te hizo pensar aunque sea un poco diferente sobre lo que viste en Australia, haz el favor de dejarlo con like. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Porque la temporada 2026 recién arrancó y lo que viene es mucho. China, Japón, la primera revancha de Franco, las piezas nuevas, las correcciones del reglamento, los primeros puntos reales del año. No te podés perder lo que viene. Esto es Mundo Colapinto. Bancamos a Franco Colapinto con argumentos, con análisis y con la convicción de que todavía no vimos ni la mitad de lo que este pibe puede hacer en la Fórmula 1. Nos vemos en el próximo video.